Con lo cual entraríamos en el segundo bloque de medidas que introduce esta reforma, que es el de las medidas relativas a la flexibilidad. Ahí les voy a hablar de la movilidad funcional, de la modificación sustancial, de la movilidad geográfica y sobre todo de las medidas muy importantes que se hacen respecto a los convenios colectivos. En materia de clasificación profesional el cambio es brutal. Ya los convenios colectivos, esta regulación será completamente diferente. Desaparece el término categoría profesional. Ya habían algunos convenios que su relación de puestos de trabajo se adecuaba al grupo profesional, pero eran auténticas excepciones. A partir de la entrada en vigor de la reforma laboral desaparece, como les digo, el concepto de categoría y la única referencia va a ser la del grupo, hasta el punto de que hay una obligatoriedad por parte de todos los convenios colectivos de tener que adaptar su sistema de clasificación profesional al de grupo. Lo que pretende el Gobierno aquí es, desde luego, dar facilidades para que exista una polivalencia funcional. ¿Y qué entendemos por grupo profesional? Pues el que agrupe, como les pongo aquí, unitariamente a las actitudes profesionales, titulaciones y contenido general de la prestación y podrá incluir la totalidad de las tareas, funciones, especialidades profesionales o responsabilidades asignadas al trabajador. Entonces, ahora tendremos que hacer un ejercicio de clasificación, valga la redundancia, de todas las categorías en un solo grupo profesional con la idea de que pueda existir una total movilidad dentro de, ya no podemos utilizar la palabra categoría, de los puestos de trabajo que se incluyan dentro de cada grupo profesional. Se potencia, por tanto, lo que es la polivalencia, asignaremos a cada trabajador a un grupo profesional y aquí lo que dice la reforma es que se establecerá como contenido de la prestación laboral objeto del contrato la realización de todas las funciones correspondientes al grupo o solamente algunas de ellas. La movilidad funcional seguirá siendo con arreglo a la titulación académica o profesional del individuo y cabrá también la realización de funciones de un grupo profesional distinto, ya sea superior o inferior. Digamos que la redacción del artículo 39 del Estatuto se mantiene igual, pero donde hablaba de categorías, ahora hablamos de grupos profesionales. Y evidentemente, para poder encargar a un trabajador la realización de funciones superiores o inferiores a las de su grupo profesional, tendremos que tener una causa que lo justifique. Modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Aquí el cambio también es enorme. Desde luego el Gobierno ha querido que las empresas acudan a la vía de la modificación sustancial antes de acudir al despido y pone en manos de las empresas toda una serie de posibilidades y mecanismos para poder ajustar su capacidad de producción, o mejor dicho, poder ajustar su coste a su capacidad de producción y, por tanto, ser más competitivos. Aquí la modificación fundamental es la relativa a la definición de las causas. Si bien es verdad que causas económicas, técnicas, organizativas siguen siendo las mismas que me he referido antes cuando he hablado del despido colectivo, lo que viene a cambiar esta reforma es esa definición que la verdad era muy interpretable, muy subjetiva, que contenía la redacción anterior, de que cuando la adopción de las medidas propuestas contribuye a mejorar la situación de la empresa a través de una adecuada organización de su servicio y favorecer su posición competitiva en el mercado de trabajo, todo eso desaparece. Ahora lo que viene a decir el artículo 41 es que se podrán modificar sustancialmente las condiciones de trabajo cuando existan, y esto es muy importante, el adjetivo probadas razones. Lo de probadas lo mantiene la reforma, si bien luego añade que se consideran tales las que estén relacionadas con la competitividad, la productividad o la organización técnica o del trabajo en la empresa, ¿no? Con lo cual, introducir elementos como la competitividad o la productividad es una novedad y, desde luego, va a permitir a las empresas
poder acudir al mecanismo de la modificación sustancial en decisiones que hasta ahora no podían adoptar, ¿no? Desaparece, por tanto, también lo de la razonabilidad de la medida extintiva y aquí la duda que nos queda, como todo lo que les voy a contar, hay un control judicial posterior, es cómo van a interpretar los jueces esta nueva definición de las causas y sobre todo cómo van a controlar la existencia de esas probadas razones. El listado viene a decir la reforma con total claridad, ya la jurisprudencia lo decía, pero aquí la reforma lo deja muy claro, no es un listado cerrado, es decir, antes el 41 decía, se consideran modificaciones sustanciales estas, pues ahora lo sigue diciendo, pero se aclara que no es un listado cerrado, que es meramente ejemplificativo. Y lo más importante es que junto a la posibilidad de modificar el sistema de remuneración, introduce el concepto de cuantía salarial. Es decir, está dando claramente el gobierno el mensaje de que se puede reducir la retribución de un trabajador cuando existan causas que lo justifiquen. Evidentemente, lo que no puede hacer por la vía del 41, ya veremos que por otra vía sí, es rebajar la retribución del trabajador por debajo de lo que fije el convenio colectivo. Es decir, el mínimo siempre será el convenio colectivo. Realmente lo que está haciendo aquí el gobierno es llevar al Real Decreto Ley ya algunos pronunciamientos que empezaban a existir en los tribunales estos últimos años. Yo ahí les cito una sentencia de la Audiencia Nacional de 10 de marzo del año pasado, en donde por primera vez la Audiencia Nacional viene a decir que la variabilización de conceptos que están por encima de convenio colectivo es perfectamente admisible hacerlo por la vía del artículo 41. Aquí la duda que nosotros nos planteamos es si el hecho de incluir con total claridad la cuantía salarial se está refiriendo siempre a la modificación o también se está refiriendo a la supresión. Es decir, estamos modificando lo que nos está queriendo permitir el gobierno es modificar la forma en la que pagamos, es decir, vamos a variabilizar, pero seguimos pagando, o nos permite suprimir una parte de lo que pagamos que está por debajo del convenio colectivo. Todo parece indicar que aquí va más lejos y que aquí yo puedo incluso reducir lo que está o estaba por encima del convenio colectivo. Y también por el sistema de trabajo y las funciones cuando se dan de los límites del 33. Se simplifica enormemente la distinción cuando estamos ante una modificación individual y una modificación colectiva. Antes esa pregunta se nos hacía constantemente, ¿cuándo tenemos que acudir al procedimiento individual colectivo? Y todo dependía del origen de la condición alterada. Si surgía de un pacto individual entre la empresa y el trabajador, era individual. Si surgía de un pacto de carácter colectivo entre la empresa y sus trabajadores, era colectivo. Ahora desaparece ese debate, se simplifica enormemente, modificación individual, la que esté por debajo del umbral que les he señalado al principio de mi exposición, 10 trabajadores en empresas de menos de 100, 10% en empresas de más de 100 y menos de 30 de más de 300, y colectiva la que supere el umbral, punto. ¿Iremos a un procedimiento o iremos a otro en función de que se supere ese umbral? Se amplían también los casos en los que se puede acoger el trabajador a extinguir su contrato de trabajo cuando se considere perjudicado por la decisión empresarial. Mientras antes de la reforma solamente se podía acudir en determinadas ocasiones, en determinados supuestos de modificación a la extinción, ahora prácticamente en todas, menos cuando la modificación es del sistema de trabajo y rendimiento. Se modifican también los plazos para efectuar las modificaciones, es decir, el periodo de consulta sigue siendo el mismo, pero una vez superado el periodo de consulta, tengo un plazo de 15 días si la modificación es de tipo individual y de 7, es curioso, es más corto si la modificación es de carácter colectivo. Se permite, y ahora me referiré más despacio, la posibilidad de descolgar del convenio colectivo, que eso es lo que se regula en el 82.3, y se reformula también el artículo 50. El artículo 50 es el que permite al trabajador extinguir su relación laboral cuando se produzca un incumplimiento por parte de la empresa. Bueno, pues entre esas causas de incumplimiento, la redacción anterior y la actual recoge la modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Lo que ocurre es que la redacción anterior decía que será causa de extinción la modificación sustancial de condiciones de trabajo que redunde en perjuicio de su formación profesional o vaya en menoscabo de la dignidad del trabajador. Y ahora desaparece
la referencia a perjuicio de la formación profesional y será necesario para poder extinguir la relación laboral que esa decisión menoscabe la dignidad del trabajador. Como siempre decimos, tome usted aquí, señor técnico, tome usted la escoba para ponerse a limpiar, ¿no? Entonces, será más difícil que el trabajador, tienen que ser casos muy palmarios para que el trabajador pueda solicitar la acción del 50. Modificación tremenda, para mí probablemente casi la más importante que introduce esta reforma con la de la ultraactividad. Y es que por primera vez se viene a recoger con total claridad la posibilidad de descuelgue de las condiciones pactadas en un convenio colectivo. Se viene a recoger a partir de ahora la posibilidad de que las empresas, cuando tengan causa, por supuesto, es decir, si no tenemos causa no podemos hacer nada. Cuando tengan causa económica, técnica, organizativa o producción, podrán dejar de aplicar algunas de las condiciones, las materias de descuelgue son las que les pongo ahí, del convenio colectivo que les resulte de aplicación, ya sea el convenio colectivo del sector, ya sea el convenio colectivo de la empresa, del grupo de empresas, etcétera. Con lo cual, se está poniendo a disposición de las empresas un mecanismo que hasta ahora no existía y es el de ajustar su situación y decir, es que yo no puedo, yo cafetería de la Rambla no puedo pagar el convenio colectivo de hostelería, no puedo cumplir con los salarios, no puedo cumplir con los horarios, no puedo, fíjense que introduce la cuantía salarial expresamente y para mí una novedad importantísima. Incluso las mejoras voluntarias en materia de seguridad social. Ustedes imagínense que un convenio colectivo introdujera algo tan importante como un plan de pensiones. Pues está dejando la posibilidad de que la empresa, mediante acuerdo evidentemente, como ahora veremos, puedan descolgarse de la aplicación incluso de medidas de seguridad social complementarias. Ahora bien, aquí ya no es una medida que podamos adoptar unilateralmente. Aquí ya necesitamos sentarnos a negociar. Nos sentamos a negociar un periodo de consulta con los representantes de los trabajadores o con los sindicatos más representativos y, en definitiva, las posibilidades que antes les he comentado. Y lo que ocurre es que esa negociación, si obtenemos un acuerdo, no nos va a permitir descolgarnos del convenio más allá del tiempo de duración que el propio convenio colectivo recogía. Es decir, si el convenio colectivo de hostelería vence el 31 de diciembre del 2013, yo no puedo pactar con mis representantes de los trabajadores descolgarme de determinadas condiciones de ese convenio más allá del 31 de diciembre del 2013. Además, introduce mecanismos para el supuesto de que yo no he alcanzado un acuerdo con los representantes de los trabajadores. Entonces, ahí lo que dice la reforma es que acudiremos en primer lugar a la comisión paritaria del convenio colectivo del que me pretendo descolgar y si no he alcanzado un acuerdo en el ámbito de esa comisión paritaria, acudiremos a los procesos de resolución de conflictos que se hayan introducido por los acuerdos interprofesionales que estén en vigor. Como desgraciadamente muchos de los sectores todavía no tienen acuerdos marcos que introducen procedimientos de mediación, lo que viene a decir la reforma es la posibilidad de que subsidiariamente puedan ser la Comisión Nacional Consultiva de Convenios Colectivos o el organismo competente que se cree en la comunidad autónoma correspondiente la que pueda dictar una resolución que sea de obligado cumplimiento en materia de descuelgue. Siguiente reforma en materia de convenios colectivos también trascendental. En materia del convenio colectivo, ustedes recordarán que el año pasado entró en vigor un Real Decreto que reformó el sistema de negociación colectiva. En ese Real Decreto se venía a desplazar la negociación colectiva provincial a los dos polos opuestos, o nos íbamos a la sectorial a nivel estatal o autonómica, o nos íbamos al convenio colectivo de empresa. Ahora el gobierno da una vuelta de tuerca más y dice, no, la prioridad aplicativa aquí la va a tener siempre el convenio colectivo de empresa.
Y por lo tanto, el convenio colectivo de empresa será la que podrá introducir condiciones diferentes a las del convenio colectivo sectorial, autonómico o de ámbito inferior. ¿Y en qué? Pues en cuantía de salario, complementos salariales, en abono o compensación de horas extraordinarias, en horario de distribución del trabajo, en adaptación al ámbito de la empresa del sistema de clasificación, de las modalidades de contratación, de medidas, y esto es muy importante para favorecer la conciliación de la vida familiar, laboral y personal, y aquellas otras que dispongan acuerdos y convenios, con lo cual incluso deja un cajón desastre para que se pueda negociar en el ámbito de empresa otro tipo de acuerdos. Pero es que además viene a limitar la ultraactividad. La ultraactividad era el principio que regía en la negociación colectiva, conforme al cual un convenio colectivo, si no se después de ser denunciado, si no se alcanzaba un acuerdo, se prorrogaba indefinidamente por el paso del tiempo todas sus cláusulas normativas. Eso cambia y dice que, salvo pacto en contrario, si un convenio hubiese sido denunciado y no es negociado, tendrá un plazo de aplicación de 2 años. Transcurrido dicho plazo, perderá su vigencia. Es decir, desaparecerán esos convenios colectivos que a mí, desde luego, me consta que existen, por ejemplo, en el sector del comercio del mueble, que lleva muchísimo tiempo sin negociarse, porque a partir de ahora el plazo de vigencia de esos convenios colectivos será de 2 años. Es más, para aquellos convenios colectivos que ya estuviesen denunciados en la fecha de entrada en vigor de la norma, el plazo de 2 años se computará desde el 12 de febrero de 2012. Es decir, ya se cuidarán ahora las representaciones empresariales y sindicales de que antes del 12 de febrero de 2014 se negocien todos esos convenios colectivos, muchísimos, créanme, existen muchísimos ahí anquilosados en el tiempo, de evitar que pierdan esa vigencia, porque desde luego la reforma deja bien claro que perderán su vigencia e iremos a la negociación colectiva sectorial a nivel nacional si existe, o a un régimen del propio Estatuto de los Trabajadores. Se modifica también los plazos. Eso la verdad que me ha llamado la atención, porque en la reforma anterior se introducía el plazo de 8 meses para intentar llegar a un acuerdo si el convenio colectivo que se estaba negociando anterior tenía una vigencia de 2 años, y era 14 meses y tenía una vigencia superior. Pero ahora no. Ahora el gobierno dice, no, mire, usted negocie el tiempo que tenga que negociar. Como ya le he puesto el límite de los 2 años, ya le interesará a usted que ese plazo no se supere. Y lo único que dice es que contiene que dé comienzo la negociación en el plazo de 15 días desde la constitución de la comisión negociadora. Con lo cual, yo lo que pronostico es que las negociaciones a partir de ahora van a ser muchísimo más ágiles de lo que algunas de ellas estaban siéndolo. Se viene a regular el contenido mínimo de los convenios colectivos, ampliando algunas cosas que tampoco me detengo para no extenderme más. Y entro en las modificaciones que se producen en materia de suspensión o reducción de jornada. Ustedes saben que hasta antes de entrada en vigor de la reforma, si una empresa quería suspender por causas económicas, técnicas, organizativas, o reducir su jornada con independencia del número de trabajadores al que afecte la medida, estaba obligada a tramitar ante la autoridad laboral un expediente que la propia autoridad laboral, como los despidos colectivos, tenía que autorizar. Bueno, pues a partir de ahora se vuelve a eliminar el requisito de la autorización administrativa en este tipo de medidas. Directamente el procedimiento es igual, se habrá que comunicar a la autoridad laboral, habrá que comenzar el periodo de consultas, una duración de 15 días, la memoria, todo lo que les he dicho antes para el despido colectivo se conserva. Lo único que, finalizado el periodo de consultas, el empresario le comunica a los representantes de los trabajadores la medida suspensiva o de reducción de jornada. Que haya acuerdo, pues la que hayan acordado; que no haya acuerdo, la comunica igualmente, y los trabajadores afectados, el comité de empresa, podrán impugnarla. Aquí la diferencia es que desaparece esa acción especial que les he contado, que se tramitaba ante la sala. Ahora directamente, si el comité de empresa es el que quiere impugnar la medida, pues lo que hace es interponer una demanda de conflicto colectivo, Monda y Lironda. Especialidad para la administración pública. La verdad que a mí personalmente me ha llamado enormemente la atención que, por un lado, una administración pública pueda hacer un despido colectivo
y sin embargo esta misma reforma diga que una administración pública no puede hacer un expediente de suspensión o reducción de jornada. Intento buscarle una explicación, pero todavía al día de hoy no la encuentro. Pero lo cierto es que el Real Decreto viene a dejar claro que los mecanismos de suspensión no serán de aplicación a las administraciones públicas y las entidades de derecho público, salvo aquellas que se financien, lógicamente, mayoritariamente con ingresos obtenidos como contrapartida de operaciones realizadas en el mercado. Es decir, si estamos hablando de una empresa que las hay pública, que tiene hostelería y que se financia de ingresos que recibe de hostelería, pues evidentemente esa empresa sí podrá suspender, pero un ayuntamiento no lo va a poder hacer. Se prorroga todo el régimen de fomento de este tipo de expedientes. Eso ya desde el año 2009 lo venía haciendo el gobierno anterior. Es decir, vamos a tratar de incentivar medidas suspensivas o de reducción de jornada antes de que usted extinga empleo. Con lo cual, se mantiene el régimen de bonificaciones del 50% de las cuotas de la Seguridad Social por contingencias comunes por el tiempo de desempleo del trabajador que dure la medida, pero con un límite de 240 días, si bien es verdad que esas medidas, esas bonificaciones solamente serán aplicables a las regulaciones presentadas desde el 1 de enero del 2012 hasta el 31 de diciembre del 2013. Y con la obligatoriedad de mantener en el empleo a los trabajadores afectados durante al menos un año. Aquí la novedad es que la reforma da respuesta a una pregunta que nos hacíamos antes. Antes me encontraba con muchas empresas que venían al despacho, mira, yo es que quiero hacer un expediente de suspensión, vamos a poner a parte de la plantilla en situación de desempleo durante 6 meses, pero claro, es que me han dicho que si luego despido a alguno de estos trabajadores porque hago un despido disciplinario, corro con el riesgo de perder la bonificación a la que me he acogido durante el tiempo que ha durado la suspensión. Y fuimos a la Seguridad Social e hicimos la consulta. Mire, señores de la Seguridad Social, ¿qué bonificación pierdo yo? ¿La del trabajador que he despedido o la de la totalidad de los trabajadores afectados? Y la Seguridad Social nos contestó, la de la totalidad de los trabajadores afectados. Digo, caray, ¿pero por qué? Porque no lo dejaba claro la ley. Ahora ya se deja claro que en caso de incumplimiento de esa obligación se deberán reintegrar las obligaciones del trabajador afectado. Y lo mismo, se repone el derecho a la prestación por desempleo. Eso era muy importante porque cuando pactabas este tipo de medidas, dado que el trabajador que suspendía o reducía su jornada estaba consumiendo su prestación por desempleo, pues te encontrabas con que no eran afines a negociar contigo este tipo de medidas. Ahora se sigue manteniendo el derecho a la prestación por desempleo, si bien con los límites de un máximo de 180 días que les incluye ahí, eso sí, solamente a las suspensiones o reducciones de jornada que se presenten durante este año y el despido se produzca hasta el 31 de diciembre del año que viene. Y muy brevemente, para no extenderme más, referirles a la movilidad geográfica, la misma modificación que les he contado para la modificación sustancial, el mismo régimen se introduce para la movilidad geográfica, con la particularidad de que se suprime la posibilidad de intervención de la autoridad laboral cuando superamos el umbral de trabajadores. Antes era necesario cuando trasladábamos a un determinado colectivo la intervención de la autoridad laboral y ahora desaparece. Y las mismas causas que me sirven para la modificación sustancial con la misma redacción es la que yo voy a poder acogerme para la movilidad geográfica. Aquí la novedad es que mediante convenio o acuerdo con los representantes o con los trabajadores afectados puedo establecer prioridades de permanencia en función de cargas familiares, en función de determinada edad, personas con discapacidad, etcétera. Y luego ya muy brevemente referirme a la modificación que se hace respecto a la posibilidad de que las empresas puedan distribuir irregularmente la jornada. Se viene a dejar claro que el empresario, salvo pacto, podrá de forma unilateral distribuir hasta un 5% de la jornada anual,
cuando anteriormente figuraba como una mera posibilidad, pero sobre todo lo que se viene a dejar claro es que salvo pacto en contrario, es decir, ya no necesito alcanzar ese acuerdo para poder hacer esa distribución irregular de la jornada. Y con esto termino este segundo bloque para dar paso a Leandro, que les va a contar los dos siguientes. Muchas gracias.